Buenas noches, mi nombre es Migdalia González y me corresponde finalizar esta presentación con la última parte del tema, la responsabilidad patrimonial. Esta se puede decir que son los mecanismos de protección de las obligaciones, conceptualizadas como la circunstancia especial por la cual, en atención al cumplimiento de la ley, todos los bienes del deudor funcionan como garantía de los créditos de sus acreedores. Este concepto, en primer lugar, contextualiza la idea de seguridad que ofrece a los acreedores los bienes o patrimonios del deudor, al igual que otorga cierta tranquilidad dadas las circunstancias que los deudores no se nieguen a cumplir con sus obligaciones. El acreedor puede invadir la esfera patrimonial de estos y así hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones acordadas. En nuestro país, Venezuela, la responsabilidad patrimonial está fundamentada en los artículos 1863 y 1864 de nuestro Código Civil. En esta se reposa sobre los principios de integridad patrimonial y el principio de responsabilidad ilimitada. El primero, que es el principio de integridad patrimonial, establece que el deudor está en la obligación de mantener su patrimonio en un nivel que no perjudique los derechos de sus acreedores. Por tanto, la ley le otorga a los acreedores ciertos medios como son los derechos de garantía y las acciones conservatorias. Los derechos de garantía son los que aseguran al acreedor el cumplimiento de las obligaciones a través de la constitución de una garantía real o personal. Esta garantía real es la que concede al acreedor el derecho de preferencia sobre el valor que se adquiera como producto de la ejecución del bien dado en garantía. Y la garantía personal afecta el activo del patrimonio del fiador, quien también responde con todos sus bienes habidos y por haber en caso de incumplimiento por parte del deudor de la obligación afianzada. Las acciones conservatorias están dirigidas a mantener el activo del patrimonio del obligado e impedir la disminución del mismo con perjuicio para el acreedor. Dentro de estas acciones están las acciones oblicuas, que son las que permiten a los acreedores dirigirse contra un tercero, ejerciendo los derechos que pertenecen al deudor, pero que éste ha sido negligente en el ejercicio de sus acciones. Estas están contempladas en el artículo 1278 del Código Civil. Asimismo, estas acciones oblicuas son denominadas acciones subrogatorias. Por tanto, el acreedor se subroga, o sea, sustituye o representa, reemplaza la posición de su deudor y se dice que el deudor de mi deudor es mi deudor. Asimismo, la acción pauliana o revocatoria surge cuando un deudor, con el fin de evitar la ejecución sobre sus bienes, verdaderamente enajena todo o parte de ellos a un tercero, con el ánimo de defraudar a su acreedor. Estas están contempladas en el artículo 1279 del Código Civil. Las acciones de simulación suponen que el deudor finge determinados actos en perjuicio de su acreedor y se contempla en el artículo 1281 del Código Civil. El principio de responsabilidad ilimitada es esta que establece que todos los bienes del deudor están expuestos al poder de agresión. Esto quiere decir que pueden ser expropiados por parte de los acreedores, contemplado así en el artículo 1864 del Código Civil. Ciertamente existen algunos bienes o otros bienes que jamás pueden ser tocados o embargados, fundamentados por razones humanitarias. Y también existen bienes inembargables como inembargados por actos privados autorizados por la ley, como lo es el hogar legalmente constituido. Ahora bien, a los acreedores que no tienen causa legítima de preferencia se les conoce como acreedores quirografarios, pues no tienen un bien determinado garantizando sus obligaciones, sino que todos los bienes en general del deudor constituyen su garantía. En el caso contrario, se llamarán acreedores garantizados o privilegiados. En este punto, nuestro Código Civil define en su artículo 1866 lo que es privilegio, el cual es el derecho que concede
la ley a un acreedor para que se le pague con preferencia a otros acreedores en consideración de la causa del crédito, siendo entonces un acreedor privilegiado aquel que por disposición de esta ley es puesto por encima de otros acreedores para la satisfacción de su crédito. Seguidamente tenemos el caso de la prenda, que es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de su obligación. Ahora, el efecto fundamental de esta es que se confiere al acreedor, en caso de incumplimiento recalcitrante, o sea, continuo del deudor, el derecho de vender el bien entregado en garantía en subasta pública por medio de la autoridad judicial y con el producto de esta ver satisfecho su crédito. En este sentido, y para finalizar, la hipoteca es en derecho civil un derecho real accesorio que grava un inmueble y que se constituye en favor de un acreedor en garantía del pago de la deuda. La hipoteca no implica el desposesionamiento del propietario. El efecto que ésta produce es el mismo que en el caso de la prenda. El acreedor hipotecario tiene mayor seguridad que los acreedores quirografarios, pues tienen un derecho real sobre un determinado bien del deudor de un tercero. Está contemplado así en los artículos 1877 y siguientes del Código Civil. Es todo por los momentos, por su atención. Muchas gracias. Buenas noches.